Perfecto. Tenemos todo listo. Tenemos iniciado nuestro repositorio de Git. Tenemos descargada la librería de P5 y entonces podemos empezar a trabajar. ¿Cómo lo hacemos? En el sitio web oficial de P5 hay una sección que se llama Empezar, ¿no es cierto? Esta sección Empezar nos muestra cómo hacer nuestro primer bosquejo. ¿Por qué le dicen bosquejo? Porque desde el mundo de processing, cada proyecto se llamaba sketch, ¿sí? Que es boceto. Entonces, hay otras plataformas de código creativo como Pure Data, que me parece que cada proyecto era llamada patch, como parche, ¿sí? Pure Data es un sistema de programación con nodos. Entonces, es una cuestión casi como cultural. No sé de dónde sale, pero la idea es que Processing servía para maquetar cosas de programación de forma rápida y cuando quieres implementarlas en tu propio sistema, pues hacías la traducción. En fin, no sé, creo que por eso se llama Sketch. En fin. Entonces, desde el primer sketch que vamos a hacer requiere de dos funciones principales, dos funciones que están ya establecidas en la librería de P5, pero que podemos describirlas de esta forma. Estoy en mi archivo de app.js. Recuerden que teníamos dos archivos, app.js y p5.js. Entonces, en mi app.js puedo escribir function setup. Uy, security policy violation. ¿Por qué me hace esto mi compu? Espero que no funcione. Aquí me falta una N. Pum. Entonces, fíjense cómo ve ese code, Visual Studio Code le pone a la palabra función con alguna característica dependiendo de cómo tengan configurado su tema. Les va a cambiar de color o les va a poner en cursiva. Y esto demuestra que está bien escrita la palabra función. Si es que yo tengo mal escrita la palabra función, me aparece un error y me va a decir que eso está mal escrito. Entonces, la otra función que debemos declarar, que está aquí descrita, se llama draw. Esta función, draw, es la que se ejecuta varias veces por segundo. Esta función setup es la que se ejecuta una sola vez al inicio de la aplicación. Entonces, aquí vamos a poner declaraciones que tengan que ver con configuraciones generales de nuestra aplicación, como el tamaño de la aplicación o el número de frames por segundo, qué sé yo. Entonces, vamos a hacer esta prueba de crear, voy a poner aquí tabulación para que el código esté organizado y voy a crear aquí el canvas. Se llama create canvas porque canvas es un elemento de HTML y vamos a ponerle 800 por 600. ¿Ya? Además, en la función draw vamos a poner el background. Creo que está bien escrito. Y le vamos a poner un color de background. Perfecto. Entonces, ¿cómo pongo a prueba que esto está funcionando? Recuerden, fíjense cómo el Visual Studio Code tiene ciertas cosas interesantes. Cuando yo pongo el cursor encima o doy clic encima de esta llave de apertura, automáticamente me selecciona la llave de cierre y me señala con rojo que estoy trabajando dentro de la función draw, ¿sí? Me muestra el inicio y el final de la función. Bueno, ¿cómo pruebo que esto está funcionando? Vamos a darle clic en nuestro live server. Está por aquí abajo, live server. Pum. Entonces, live server lo que va a hacer es lanzar, arrancar. Yo lo había configurado para que mi live server funcione con Firefox. Y nos va a mostrar esta página. Entonces, lo que quiero que hagamos ahora es inspeccionar este elemento. ¿Ya? Porque nosotros en nuestro HTML no tenemos nada, no hay nada en el HTML más que el llamado a estos dos archivos o la vinculación a estos dos archivos de JavaScript. Pero de repente aparece algo en la página y si le doy clic y le pongo inspeccionar,
nos podemos percatar que aquí hay más información de la que nosotros configuramos manualmente. Tenemos estas dos vinculaciones con los archivos de JavaScript y luego tenemos un código que dice Injected by Live Server, que es el que nos permite configurar ciertas cosas de, sobre todo este script para recargar automáticamente la página. Pero lo que nos interesa es este main, ¿ya? Este documento main, esta clase main, no esta clase, perdón, esta etiqueta main, no la creamos nosotros, no la pusimos nosotros, sino que la creó P5. Cuando nosotros trabajamos en la configuración por defecto de P5, P5 va a crear este objeto main y dentro de main está un objeto, una etiqueta canvas, que es una etiqueta de HTML que permite ingresar gráficos. Y fíjense que genera automáticamente un ID, default canvas, una clase P5 canvas. Y un estilo tenemos width 800 píxeles, height 600 píxeles. Y este es width y height, creo que es una resolución en dispositivos con retina display. Creo que esta es la configuración, es del doble. Es la relación de 2 a 1 de los píxeles cuando son pantallas HD. Entonces, lo que sucede es que nosotros podemos jugar con la posición de este canvas utilizando CSS. ¿Cómo lo voy a hacer? Voy a hacer esto un poquito más pequeño. Y esta es la primera clase de CSS un poquito semi avanzado. Lo que voy a hacer es generar una nueva carpeta, perdón, una nueva carpeta que se llame estilos. ¿Ya? Y dentro de esa carpeta voy a generar mi estilo principal de CSS. ¿Ya? Entonces, en mi documento de HTML voy a vincular mi estilo de CSS con, recuerden que se llama link CSS, pero aquí en la dirección voy a alterar esto y voy a ponerle la dirección completa, styles/style.css, que es la dirección donde está este archivo para ser organizados. Podemos tener varios archivos CSS vinculados, por ahora va a ser solo uno, pero quiero que vean la organización de las carpetas que permitan algo de orden. Inclusive aquí podríamos poner directamente rename, que la carpeta se llame CSS, así como la otra se llama JavaScript. Entonces aquí en momento de vincular le ponemos CSS, ¿ya? Para que no se rompa el vínculo y funcione. Entonces, dentro de nuestro CSS, aquí, voy a hacer un asunto interesante. Primero voy a comprobar que esté funcionando el CSS y para eso voy a coger el objeto body, voy a seleccionar el objeto body, que es etiqueta body, y le podemos cambiar el background color a aqua, por ejemplo. Cuando grabe, debería cambiarse el color del body. Recuerden, la estructura HTML que está configurada aquí es que tenemos un main. Este main está dentro del body, ¿no es cierto? Y este main contiene adentro el canvas. Entonces, ¿qué va a pasar? Si es que yo en lugar de seleccionar el body, selecciono main, que es el otro elemento de HTML, fíjense que main, esto es interesante, no ocupa toda la pantalla. Yo lo que quiero hacer es centrar, lo que voy a intentar hacer es centrar este sketch en el centro total de la pantalla. Y para eso voy a utilizar los siguientes comandos. Primero necesito que main ocupe toda la pantalla. Entonces lo que voy a hacer es a main voy a ponerle height. Veamos qué pasa si es que le pongo porcentajes. Ese es medio extraño. A veces los porcentajes son complicados porque hacen referencia al objeto superior. Sin embargo, en este caso no me funciona del todo. Entonces lo que tengo que hacer es ponerle viewport, perdón, 100% de viewport height. Entonces eso hace que main ocupe el 100% del viewport height. Pero si se fijan, aquí tiene una especie de margen. Am, Esto es algo que no hemos conversado, pero el body, por defecto,
tiene un margen de 8 píxeles, ¿sí? Entonces, no necesitamos que tenga este margen, entonces vamos a hacer que el body no tenga ese margen, entonces vamos a sobreescribir. Estas CSS que hace que el body tenga margen es algo que está prescrito en Google Chrome. Entonces le vamos a poner margin 0, padding también 0 por si acaso. ¿Ya? Entonces ahora el body ya no tiene ese margen. Fíjense que ahora la página se llena hasta el fondo, ya no tiene este bordecito blanco. Y entonces puedo seguir trabajando. Entonces lo que voy a hacer para que main centre, dentro de main está canvas. Y para que canvas se centre, lo que voy a hacer es que en main vamos a poner una función. eh, Fíjense, esta función, este comando, este atributo se llama display flex. Esto es algo medio avanzado de CSS. Sería lindísimo que podamos hablar mucho sobre esto. Display flex. Luego de poner display flex, yo puedo usar dos atributos especiales y el uno es justificar contenido, justify content, y le ponemos center y eso hace que esto se centre en el sentido horizontal. Y después de esto podemos poner align items y también le ponemos center y esto lo que hace es centrar el objeto en el sentido vertical. Y entonces se centra totalmente en la pantalla. Puedo eliminar esta función que le ponía color y lo que he hecho es que mi sketch ahora está en el centro de la pantalla. No importa si es que yo cambie el tamaño de la pantalla, siempre va a estar en el centro de la pantalla. Eso es como una primera configuración. Entonces, de este objeto de aquí, si inspeccionamos, es un objeto canvas. Y P5 lo que va a hacer es utilizar este canvas que tiene píxeles, es como si fuera una pantalla en píxeles, en donde podemos dibujar con píxeles. Cualquier elemento que dibujemos va a ser hecho con píxeles. Entonces, podemos ir a nuestro app.js. Entonces, habíamos visto en clase, vamos a hacer un repaso, que hay algunos elementos para dibujar en P5. Estos elementos para dibujar, si ustedes buscan la documentación, por aquí, mmm, referencia. En referencia podemos buscar todos los elementos que son para dibujar. Ambiente, color, formas. Entonces en formas tenemos formas primitivos, primitivos 2D. Tenemos arcos, elipses, círculos, líneas, puntos, cuadrados, rectángulos, eh, quad, no sé si es cuadrilátero, quad, bueno, lo podemos ver después, triángulos, cuadrados, rectángulos, en fin. Y atributos para configurar la forma en la que se crean o se modifican estos elementos. Entonces tenemos ellipse mode, no smooth, perdón, rect mode, smooth, stroke cap, qué sé yo. Stroke cap es cuando uno hace una línea y el borde de la línea o la punta de la línea queremos que sea redondo, que sea cuadrado, qué sé yo. Entonces, fíjense que hay algunas opciones para dibujar primitivos, primitivos 3D. Podemos hacer cubos, esferas, cilindros, conos. Exactamente, hay como hacer gráficos en 3D en P5. Podemos cargar modelos tridimensionales en P5 y hacer que se muevan. Podemos hacer muchas cosas interesantes. Entonces, vamos a utilizar un círculo o un elipse y lo que vamos a hacer es dibujar el círculo. Entonces, lo que hacemos es justo después del background, podemos círculo. Y aquí la función círculo va a aceptar algunos parámetros. ¿Dónde está? Círculo. Entonces, círculo va a aceptar, me parece que son draw a circle location. Primero son las coordenadas del círculo y luego con un diámetro de 20. Entonces, primero son las coordenadas. ¿Ya? Si queremos generar un círculo, le damos coordenadas en X y en Y. Recuerden que Y es positivo hacia abajo en P5. Es decir, si yo le pongo coordenadas de 10, 10 con un diámetro de 5 y grabo, me va a aparecer el círculo ahí, que es demasiado chiquitito. Vamos a hacer esto un poco más extremo. 10 veces más grande. Eso es. Ya, entonces si las coordenadas son 100, 100 significa que son 100 desde el borde de la izquierda hacia la derecha y 100 desde el borde de arriba hacia abajo.
y nos da las coordenadas del centro del círculo. Entonces, si yo quiero que el círculo esté en la mitad de la pantalla, puedo utilizar una variable que es width y otra variable que es height. Estas dos variables son variables que se crean el momento que yo ejecuto esta función createCanvas. CreateCanvas dentro de sí tiene algunas características y lo que hace es generar una variable global. Significa que yo puedo acceder a esa variable desde cualquier lugar. Ya vamos a ver la diferencia entre variables locales y variables globales. Y entonces puedo utilizar estas variables width y height divididas para 2 directamente y me va a sacar el ancho y el alto dividido para 2 y va a colocar el círculo ahí. Entonces, si yo quiero hacer que este círculo se mueva, veamos si es que puedo hacer que le siga al mouse, por ejemplo. Am, Debe haber aquí mouse wheel, mouse click, mouse move, mouse out, mouse X, mouse Y. ¿Sí? Entonces parece que mouse X dice move the mouse across the canvas. Function draw, line, mouse X, mouse Y. ¿Sí? Entonces parece que hay una variable que está siempre monitoreando la posición del mouse, siempre, todo el tiempo, y almacenando esa variable con este nombre que es mouse X. Entonces cuando guardo esto, la pelota debería moverse con el mouse de derecha a izquierda. Ahora, esto, fíjense que sigue estando estático en el sentido de las 10 porque no le he puesto la variable mouse Y, mouse Y. Entonces, ahí estamos haciendo que la pelota me siga el cursor. Pero eso es bastante sencillo y, digamos, fácil de entender. Nosotros podemos en cualquier lenguaje de programación utilizar los números para diferentes cosas. Como todo es número, posición es número, color es número, qué sé yo puedo traducir posición de mouse en tamaño de la pelota. Por ejemplo, vamos a hacer que la pelota siga estando en el centro, pero el tamaño le pongo mouse X. Entonces lo que va a hacer ahora es que cuando yo mueva la pelota hacia la derecha, perdón, mueva el mouse hacia la derecha, la pelota va a cambiar de tamaño en función de la posición del mouse. Estoy cogiendo el dato de la posición, ¿sí? En X y reemplazando ese dato por el tamaño de la pelota, ¿sí? Lo mismo podría ser con el color, por ejemplo. Si es que yo quiero ponerle color a esta pelota y pongo fill, ¿ya? Uy, no se me está llenando. ¿Saben qué? Voy a desactivar un plugin, que es un plugin que está hecho para autocompletar JavaScript, que se llama, ahí está, creo que es este JavaScript Code Snippets, Disable, chao. Y este sí está funcionando. Sí. Esperemos que sea suficiente con eso, para que no me aparezcan estos autocompletes fuera de control. Ya. Entonces, si yo quiero controlar el relleno, ¿no es cierto? Puedo utilizar colores RGB, por ejemplo, red, green y blue. Y me va a dar... mm, sí, tengo que cambiar el color. Me va a dar este color, ¿ya? Entonces yo podría hacer que además de que cambie de color, cambie de tamaño, voy a hacer que cambie de color y voy a poner mouse en el sentido de las 10, como la variable encargada del canal azul. Entonces, cuando yo mueva hacia abajo, va esto a cambiar de color en el sentido vertical. Cero azul hasta máximo de azul. Pero ¿cuál es el problema aquí? Y esto es interesante en términos de números. Perdón que me adelante demasiado. Es que si yo monitoreo este número, vamos a imprimir en la consola o podemos escribir console log
mouse Y. Vamos a visualizar la consola. Voy a poner la consola abajo, ¿sí? Para que no intervenga con el tamaño de nuestro sketch. Y si se fijan abajo en la consola, tengo una particularidad y es que si yo monitoreo la posición en y muevo el mouse hacia abajo, fíjense cómo aumenta ese número: 20, 30, 40, 50, 100 algo, y llego a 157 y el color azul ya no va a seguir aumentando. Voy a poner estos números en cero para que sea más obvio cómo desde aquí el azul es cero y conforme aumenta llega hasta un azul más profundo, más claro. Y de aquí abajo, en la parte, a partir de yo superar la distancia de 255, ya no tengo una alteración de color, porque el color solo llega a ser interpretado hasta el 255. Cuando yo supero ese número y pongo 300 o 400, P5 no hace ninguna diferencia con el color y el color se queda azul en toda esta zona. Y es solo cuando yo supero esta zona hacia arriba y entro de nuevo en el rango de los 255 que el color empieza a alterarse y se hace negro. Entonces, lo mismo va a pasar en el ancho si es que yo mantengo este objeto con un tamaño fijo y más bien altero el canal verde con el mouse. Fíjense que con el mouse altero el canal verde en el sentido de las 10 y el canal azul en el sentido de las X. Yo puedo moverme en diagonal hasta que se haga cian, pero si se fijan, cian se va a hacer en este punto de aquí y cuando yo siga moviendo el cursor hacia abajo, hacia el otro extremo de la pantalla, no voy a obtener ninguna variante de color. Entonces, para eso lo que se puede hacer es mapear ese rango, convertirlo de un rango en otro rango. Es decir, ahorita el cursor se mueve en un rango desde el ancho desde el cero hasta el ancho de la pantalla. Por ejemplo, del cero al 800 se mueve el mouse. Y en el sentido de las 10 se mueve desde el cero al 600, pero yo necesito que se mueva del cero, que me arroje números del cero al 255 para poder mapear todo este ancho. Entonces, ¿cómo hago eso? Lo que voy a hacer es generar una nueva variable. Le vamos a poner color X para monitorear el sentido de las X. Y lo que vamos a hacer es utilizar una función que se llama map. Map hace lo siguiente: coge un valor y mapea el inicio o el rango de ese valor, en qué área existe ese valor. ¿Sí? Les decía que en mi sketch la posición del mouse es monitoreada desde el 0 hasta el 800. Significa que tiene un rango del 0 al 800. Y map lo que hace es convertir ese valor, ese rango, en otro rango, en un segundo rango. En mi caso, ese segundo rango necesito que sea el rango del color, que va desde el 0 a 255. Entonces lo que hago es lo siguiente. Utilizo map. El valor que voy a monitorear es la posición del mouse. Posición del mouse en X. Perdón, vamos a quitar esto. Posición del mouse en X, coma, pongo el valor inicial de X, el menor posible, que es el 0, es del borde de la pantalla, el valor máximo posible de la posición en X, que es del ancho completo de la pantalla, le puedo poner directamente width, y luego pongo el valor mínimo del resultado que quiero mapear, que va a ser 0, y el valor máximo, que va a ser 255. Entonces, si yo exporto o visualizo en la consola este color X, quiero que se fijen que am, los números de aquí abajo de la consola, ¿dónde está la consola? Está
de este lado, ahí, ya. Van desde el cero y conforme yo muevo el mouse hacia la derecha, el máximo número posible que se exporta en la consola es de 255. Entonces, ¿qué pasó? Esta función map de aquí toma este rango del mouse. Yo sé que el mouse existe entre el cero y el ancho de la pantalla y convierte ese rango de números, hace una regla de 3 realmente, y lo convierte en un rango de 0 a 255 y el resultado de ese cálculo matemático de esa regla de 3 lo almacena en la variable color X. Entonces, cuando yo el fill, el relleno, ya no lo quiera declarar, ya no voy a usar directamente mouse X, sino color X. Y de hecho esto podría llamarse de otra forma. Podría llamarse, fíjense lo que voy a hacer, seleccionar, comando D, se seleccionan todos las variables con ese nombre, y le voy a poner más bien blue, azul, porque es del canal, perdón, green, verde. Vamos a ponerle el canal verde. Verde, ya. Como es del canal verde, es el que le pongo color verde porque es el que voy a utilizar en el canal verde. Entonces, lo que sucede ahora es que ahora sí, el color verde está mapeado en todo el ancho de la pantalla y tiene un cambio real en todo el ancho de nuestro sketch. Habría que hacer lo mismo con el sentido de las 10. Fíjense que el azul no cambia, en esta zona no tiene una alteración. El azul sí tiene el verde, pero el azul no. Entonces voy a hacer lo mismo. Alt Shift, flecha hacia abajo para duplicar esto. Y vamos a cambiarle esto a azul. Azul, y vamos a monitorear el mouse en Y desde 0 a height, que es el alto. Y vamos a utilizar, esto ya no necesitamos monitorear, y vamos a utilizar esta variable azul en el canal azul. Entonces, como consecuencia, ahora sí, en el sentido vertical tenemos una variación de color continua hasta el borde de la pantalla. Y cuando yo me muevo a este sector, que antes no tenía mucha interacción, ahora sí la tiene. Y tengo interacción de color en todas partes. Para hacer esto más discoteca, vamos a el canal rojo, vamos a ponerle un random. Y aquí le vamos a ingresar el 255, que es lo que va a hacer que el color rojo, el canal rojo, esté variando de forma aleatoria cada frame por segundo. Y solo cambia el color rojo, digamos, el canal rojo está variando, pero yo puedo alterar el canal verde en este sentido y el canal azul en este sentido. Y en este cuadrante tenemos estos morados, en este cuadrante tenemos estos cians y hasta el blanco. En este cuadrante tenemos verdes y en este cuadrante tenemos negros. En fin, hemos logrado cierta interacción de este elemento. Esto, esta clase ha sido acerca de variables, ¿sí? Cómo almacenar variables, cómo almacenar datos de una variable. Y este map. Este map es una función que va a mapear un rango de números y lo va a convertir en otro rango de números. Deben entender que este map no es parte de JavaScript. JavaScript no tiene esta función, sino que esta función es diseñada en P5 para generar este rango de números. Hay muchas librerías que tienen funciones similares para mapear rangos de números, pero como se usa mucho en el mundo de la gráfica, el mundo del Creative Coding, pues está incluido en la mayoría de librerías de Creative Coding como Processing o en Open Frameworks, todos tienen este map, que es así un salvatore para convertir números en otros números.